Hola, como te prometí, ahora continuamos con el siguiente tema que se llama formatos de archivo. Este concepto básico es muy importante que aprendas y que lo domines porque acá vamos a hablar sobre imagen y en qué tipo de formatos podemos encontrarlos. Y vamos a hablar de cada formato, cuáles son las ventajas, qué funcionalidades, qué propiedades tiene, cuál ventaja o desventaja nos tiene para que pues nosotros cuando al momento de trabajar en Photoshop sepamos elegir el formato, ¿sí? También al momento de guardar nuestra imagen final, sepamos en qué formato es lo conveniente guardarlo, ¿sí? Para todo eso es necesario saber qué formatos existen en una imagen, ¿no? Qué tipos de formatos hay o con qué tipo de imágenes nos vamos a encontrar y en qué formatos, ¿sí? Así que es muy importante este tema, elimina distracciones. Te aconsejo que agarres un cuadernillo y anotes los puntos más importantes que consideres, ¿sí? Empezamos hoy mismo, pon mucha atención y ya vamos a empezar hablando de los formatos más utilizados dentro del proceso, dentro del uso de Photoshop, aunque hay otros formatos que son dignos. Muy bien, el RAW, PSD, TIFF, JPG son formatos o extensiones, si lo conoces así, y otros dos que son dignos de mencionar, que serían el formato PNG y el formato GIF, aunque esos dos, incluido el JPG, son formatos más que nada para visualizar en sitios web o dispositivos móviles, porque esos formatos pues comprimen calidad, por lo tanto pesan menos en nuestro disco duro, ¿sí? Y estos tres que vamos a ver son para el proceso de trabajo más que nada en Photoshop. Bien, entonces hagamos lo siguiente. RAW, el formato RAW. Si una imagen está en formato RAW, quiere decir que esa imagen o el formato RAW es el formato nativo original de una cámara. Cuando nuestra cámara está captando una imagen, lo capta en este formato inicialmente. Todas nuestras cámaras tienen la capacidad de captar en el RAW. Ya a veces nosotros lo vemos en nuestras cámaras, ya no en formato RAW, en muchas cámaras lo vemos en JPG. Mediante un proceso de automatismo interno, pues lo convierte rápidamente al JPG y nosotros lo vemos en JPG. Pero inicialmente esa cámara ha captado en el formato RAW. Y en las cámaras semiprofesionales y profesionales nos permite, ¿no?, tenerlo el archivo en el RAW aún. Si es que es así, si tienes esa posibilidad, qué interesante de verdad. Porque este formato RAW es capaz de no perder calidad, mantiene toda la calidad de la imagen en el momento en que se ha captado, todito, todito, todito. Es capaz de mantener a 16 bits, ¿no? Por canal, ¿no? 16 bits quiere decir hay mucha información de color por cada canal. O sea, toda la información del momento en que se ha captado lo mantiene. Más bien no soporta capas, ni canales alfa o transparencias, ¿no? No soporta. Entonces, ese es el formato RAW. Como te digo, si tu cámara te permite la posibilidad de tenerlo en este formato, qué interesante. Podemos abrirlo en Camera Raw que viene junto con Photoshop y podemos modificar algunas propiedades, algunos parámetros y cambiar, ¿no?, un poco y luego procesarlo o trabajarlo ya dentro de Photoshop, o trabajar dentro de Photoshop con esa imagen. ¿Sí? Espero que esté claro. Muy bien, el otro formato siguiente es el formato PSD. Este formato es propio o el formato de Photoshop, o sea, del mismo programa de Photoshop. Este formato o con ese formato vamos a estar bien familiarizados, sí o sí. Este formato pues nos permite, por ejemplo, calidad, no tiene pérdida de calidad. Cuando abres una imagen en este formato no tiene pérdida de calidad, ni cuando lo guardas, ¿sí? No tiene pérdida de calidad. Recupera todo y cuando guardas también mantiene todo. Es capaz de soportar el color a 16 bits. Capas, cuando estamos hablando de capas, significa que puede mantener las capas cuando se guarda, los guarda las capas tal y cual estaban, ¿no? Canales alfa, se también mantiene transparencias con toda normalidad, ¿sí? Y el otro, vamos a ver un poco para este formato, por ejemplo. Tengo acá un ejemplo. Si yo, por ejemplo,
A ver, para explicarte rápidamente, este es un proyecto pequeño, ¿no? Un pequeño proyecto es un... ah, bueno, en este proyecto hemos aprendido a crear un efecto que se llama burbujas y tiene tres canales, tres capas en este caso. Y en uno de los canales también hemos hecho que haya transparencias, fíjate, ¿no? Transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento, como estoy en Photoshop, yo decido guardar este trabajo, este proyecto que estoy haciendo, para luego reabrirlo, lo guardo normal. Archivo, guardar, o guardar, ¿cómo le voy a poner por esta vez? Guardar. Y si yo lo guardo en formato JPG, a ver, por ejemplo, acá, burbujas 3, acuérdate el nombre, burbujas 3, y le digo guardar, y estoy guardando en formato PSD, no JPG, PSD, que estamos hablando de ese formato. Guardar, bueno, acá me pregunta, dice, si quieres que este archivo sea compatible con anteriores versiones de Photoshop, si le dices, si está marcado y le dices OK, este archivo podrás abrirlo con versiones antiguas de Photoshop, normalmente. Si le dices no, no se podrá, ¿sí? Entonces le digo sí, si quiero abrir normalmente. OK, entonces lo cierro y pues de ahí en otro tiempo o después de un rato decido abrirlo, el archivo, porque quiero continuar con mi proyecto. Y aquí está el archivo, abrir. ¿Qué es lo que va a pasar? Presiono OK. Se ha abierto tal y cual yo lo guardé para poder continuar trabajando o procesando este proyecto, ¿no? Seguir añadiendo efectos, etcétera, etcétera. En eso consiste el formato PSD. Por eso, es un formato que no pierde calidad ni color, mantiene capas, mantiene canales alfa, o sea, toda la información mantiene el formato PSD. Entonces, con este formato vamos a estar familiarizados en todo este tiempo con que cuando trabajemos con Photoshop, también durante nuestros entrenamientos. ¿Sí? Bien, entonces, espero que esté claro este formato, que es muy importante estos dos, que también, claro, por supuesto, el formato TIFF. Formato TIFF es un formato final casi, bueno, digámoslo así. Es un formato muy interesante porque este formato TIFF mantiene toda la información también. No tiene pérdida de calidad, es capaz de mantener a 16 bits por canal el color, también es capaz de mantener capas y canales alfa. Pero hay un inconveniente acá en este formato. Si yo hago que mi imagen o la imagen que estoy trabajando y lo guardo en TIFF y hago que mantenga capas y canales alfa y todo eso, en ese caso ese archivo va a pesar mucho, va a ocupar mucho espacio en nuestros discos duros. ¿Sí? Así que no es aconsejable guardarlo como un archivo como para poder abrir o reabrir y continuar con el proceso, con el diseño. En ese caso no es aconsejable guardar en ese tipo, ¿no? En esa forma de guardado. Sino más bien guardarlo como un archivo final, que al momento de guardar te va a dar esa opción, ¿no? Guardar como un archivo final que no mantenga capas ni canales, nada, solamente la información completa para poder mandar a impresión, ¿no? Este archivo o este formato es un formato aconsejable o mejor dicho, cuando estés guardando tu proyecto final, cuando hayas terminado tu diseño, cuando hayas terminado tu montaje y ya quieres mandarlo a impresión, guárdalo en formato TIFF como archivo final. Lo que va a hacer que tu impresión va a salir con mucha más calidad porque este formato mantiene toda la calidad. ¿Sí? Entonces, espero que entiendas este formato. ¿Sí? JPG es un formato muy común, muy conocido. Claro que acá, si hay pérdida de calidad, no es capaz de almacenar a 16 bits, sino más bien solo puedes trabajar a 8 bits. No mantiene capas ni transparencias o canales alfa en este caso. No mantiene, ¿no? Este es un archivo que sí en ocasiones puedes usar también para mandar a impresión en este formato, pues puedes tú exportarlo y tenerlo en este formato tu archivo final y poder imprimir. Pero ten en cuenta que en este archivo hay pérdida de calidad, ¿no? Y no mantiene ni capas ni canales alfa. Hay pérdida de calidad en información y en color. ¿Sí? Entonces, más bien, este formato se utiliza cuando nosotros no queremos ocupar mucho espacio en nuestros discos duros. Porque cuando guardas aquí, el tamaño del archivo se reduce. En cambio, en estos, amplía un poco
En TIFF, por ejemplo, mucho amplía, pero ya también mantiene toda la calidad. Y en este se pierde calidad, pero ocupa menos espacio. ¿Sí? También este formato es muy utilizado en las páginas web y en dispositivos móviles, ¿no? Es muy popular este formato, así que si decides hacer un proyecto para publicarlo solamente en un sitio web, sería interesante que lo guardes en JPG. PNG también es un formato que está enfocado para ser publicado en páginas web o en dispositivos móviles para ser visualizados. Igual tiene pérdida de calidad, ¿no? Comprime y ahí tiene algunas propiedades más extras. Lo mismo sucede con el GIF, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer cada uno de estos formatos. Te hablé hoy de estos formatos y espero pues que tengas en cuenta cada uno de los formatos para poder trabajar dentro de Photoshop. ¿Sí? Si tienes alguna duda, escríbeme debajo del video o escríbeme al correo que al principio se le dio, el correo info@dominaphotoshopgarantizado.com. Escríbeme ahí si tienes alguna duda y pues gustosamente te vamos a responder o te voy a responder yo mismo para poder aclarar algunos temas. ¿Sí? Bien, me despido y nos vemos en el siguiente entrenamiento de Photoshop.